Sí. No puede haber interferencia por un motivo. Esta es la primera vez que en el planeta se va a dar una evacuación general y el proceso también general de la vida planetaria va a salir del marco donde se expresa o se conduce a las partículas mediante la ley del karma material para empezar a trabajar, a operar, a instalarse la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Quiere decir, cuando el planeta sea recompuesto en su condición de armonía y equilibrio, esas condiciones de armonía y equilibrio van a ser una manifestación o un grado de expresión de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. El equilibrio y la armonía se pueden expresar o ensayar bajo ley de karma, bajo ley evolutiva superior o de ciclos o bajo ley de equilibrio. Según la ley que rige un campo de existencia, las experiencias de equilibrio y armonía van pasando por distintas gradaciones. La humanidad durante todo este gran ciclo en el planeta Tierra, ¿sí? La humanidad durante todo este ciclo en el planeta Tierra fue regida en la superficie por la ley del karma material. Y las condiciones de equilibrio y armonía que se le ofrecieron experimentar, con las cuales se le ofreció ensayar, sostener, instalar, estaban relacionadas a los límites de equilibrio y armonía propios de la ley de karma. Pero ahora, la humanidad que se reinstale va a ser reinstalada bajo ley evolutiva superior y ya no bajo ley de karma. Por eso no puede haber interferencias. No puede haber interferencias porque el ser humano que se reinstale en la superficie planetaria no va a estar regido por la ley de karma y no va a tener la oportunidad de trabajar con el libre albedrío. Las civilizaciones cósmicas de avanzada, como las civilizaciones intraterrenas de avanzada, no trabajan con libre albedrío, porque su conciencia está sintetizada en la voluntad única, en la voluntad superior. Los seres trabajan bajo libre albedrío cuando todavía bajo ley de karma tienen esa experiencia para hacer. Pero la humanidad terrestre de superficie, la humanidad del futuro, que ya se está instalando ahora, porque hay seres que ya están intentando ser herramientas de un adelanto de la humanidad futura. Porque todos ustedes ahí sentados, todos nosotros aquí participando de esta charla, somos de algún modo partículas que estamos intentando abrir camino a la humanidad del futuro. Somos partículas que estamos intentando que adelantos del futuro puedan ser vividos hoy en la transición planetaria. Entonces, ninguno de nosotros está ajeno a este emerger de esta nueva humanidad. Ninguno de nosotros está ajeno a este emerger de una nueva condición planetaria. Al contrario, con más o menos conciencia, todos nosotros sabemos que se frustró esta posibilidad bajo ley de karma, pero no solo se frustró, sino también se agotó. No importa cuál hubiera sido ya a esta altura de la situación planetaria el aprovechamiento que la humanidad hubiera hecho de la regencia kármica. Ya no importa eso. No importa cuál fuera ese aprovechamiento, eso ya es historia. Lo que no hicimos kármicamente hasta esta altura de la vida planetaria y de la trayectoria de la humanidad no lo vamos a hacer. Por eso estamos en transición. Entonces se está agotando la regencia de la ley de karma y está emergiendo cada vez con más fuerza la regencia de la ley evolutiva superior, porque para eso está siendo conducida la superficie planetaria, para estar bajo ley de ciclos y no bajo ley de karma. Entonces no va a haber interferencia ninguna. Las fuerzas involutivas van a ser prácticamente erradicadas del planeta. Solo van a quedar en un pequeño volumen, en un volumen que no va a representar para ningún ser humano de la superficie planetaria ni interferencia, ni posibilidad de identificación, ni algún tipo de traumatismo, ni de desequilibrio, ni de desarmonía. ¿Por qué? ¿Saben para qué va a quedar ese pequeño volumen de fuerzas involutivas? ¿Sí? Para que los seres, bajo ley evolutiva superior, ensayen con esas fuerzas de un modo particular en el avance de la ley evolutiva superior. Quiere decir,
van a servir para que los seres que están bajo ley evolutiva superior ensayen la colaboración a futuro con seres de superficie o con seres que donde estén cósmicamente haciendo su proceso evolutivo bajo ley de karma puedan requerir la colaboración de seres que ya están bajo ley evolutiva superior. Para eso van a servir esos pequeños remanentes de fuerzas involutivas, como pequeños márgenes, ¿sí?, como núcleos o nódulos que van a permitir a los seres que están bajo ley evolutiva superior ensayar aspectos de la ley de servicio que van a aplicar más adelante en otros marcos de vida, ¿sí? Pero ya no van a tener esas fuerzas involutivas posibilidad ninguna, porque las posibilidades de interferencia son posibilidades en el marco de los ensayos kármicos. Cuando un ser es interferido, cuando un ser interfiere, cuando un ser se identifica con las fuerzas involutivas, como cuando un ser rompe la identificación con esas fuerzas y empieza a sintonizar su esencia interna, todo eso son experiencias kármicas. En algunas culturas, pasar de una ley a otra es un trámite muy simple, rápido. Quiere decir, las transiciones, que son las secuencias donde transitoriamente un elemento y otro cohabitan, las transiciones en esos casos suelen ser más cortas o casi no existir. Nuestra humanidad es tan rígida, tan poco flexible, tan racional, tan analítica, que para salir de la ley de karma e ingresar a la ley evolutiva superior, tiene que experimentar, tiene que transitar, tiene que extender muchísimo la transición, porque la transición planetaria se extiende por la humanidad. Quiere decir, la humanidad, con su falta de receptividad y de flexibilidad, hace que la vida cósmica, que la jerarquía, que la inteligencia cósmica tenga que extender la transición, mientras que la humanidad rígidamente intenta acomodarse en el marco de esa transición sin tener conciencia siquiera de su existencia. Porque quienes están comprendiendo que se está viviendo una transición son una pequeña minoría. La mayoría está transitando esa transición con un desconocimiento absoluto de esa transición y sin colaborar en lo más mínimo. Precisamente la colaboración de la mayoría para esa transición es extenderla. Si la jerarquía, que tiene el dominio absoluto de cualquier condición de la vida planetaria, acortara la transición, forzar el acortamiento de la transición y la definición ya de entrada en vigencia absoluta de la ley de ciclos, generaría un colapso evolutivo irreparable. La jerarquía no fuerza nunca a las partículas, la jerarquía acompaña a las partículas, estimula a las partículas, las acompaña, las asiste, pero no puede hacer lo que la partícula no hace. Y la transición es voluntad de la jerarquía, la transición es voluntad de la vida cósmica. La transición en el marco y en la condición en que se está ejecutando responde a la voluntad superior del cosmos. Entonces, la ley de karma gradualmente, muy gradualmente y con un equilibrio perfecto se va retirando. Básicamente, ¿de dónde y de quiénes? De la porción de vida planetaria que está más receptiva, de la porción de vida planetaria que está más flexible, de la porción de vida planetaria que está más abierta a la luz. ¿De dónde no se está retirando? Sino de un modo muy lento, de aquellos otros o de aquella porción de vida planetaria que refracta la nueva oportunidad que la humanidad y el planeta están recibiendo. Entonces, en algunos miembros de la humanidad la transición tiene un ritmo oculto, pero lo tiene. Se va consumando. Hay seres que ya están viviendo en su conciencia la percepción de estar comenzando a ser influenciados, a ser regidos por una energía diferente, que no saben cómo definir, que no saben incluso a veces cómo enfrentar, que no saben incluso cómo responder a ella, pero que la están percibiendo. Esa energía es la ley de ciclos, esa energía es la ley evolutiva superior. Entonces, los seres que están receptivos van siendo herramientas de consumación de la vida planetaria en términos de transición en ellos mismos. Por eso es tan importante que la transición se ejecute en nosotros, en cada uno de nosotros. Cuando en cada uno de nosotros se ejecuta la transición,
cuando en cada uno de nosotros se ejecuta la voluntad de la ley, entonces somos herramientas del acortamiento o de la consumación, sino del acortamiento, porque el término acortamiento puede ser muy racional según cómo se lo vea, de la transición planetaria en su conjunto. Entonces, ¿dónde es que se está ejecutando primariamente la transición? Donde realmente está corriendo esa transición en cada ser que se transforma, en cada ser que permite que la transición en él se consume. Entonces, aquellos otros que no permiten que la transición se consuma en ellos, ¿sí?, son los más rígidos y los que siguen confirmando que están regidos por ley de karma y los que siguen confirmando que el destino al corto y al mediano plazo en términos evolutivos para ellos también es bajo ley de karma, porque cuando sean retirados de este planeta, porque este planeta necesita regeneración y reinstalación de equilibrio, esas partículas van a ir a universos que están bajo ley de karma. ¿Por qué? Porque no pueden abrirse a otra energía que no sea las experiencias kármicas y materiales. El grupo Uxim es uno de los tantos núcleos de conciencia o de grupos que tiene un grado de contacto con la civilización de Erx o con la realidad o el estado de conciencia de Erx. No es una exclusividad de nuestro grupo. Grupos e individuos en todo el planeta tienen contacto con Erx. Grupos e individuos en todo el planeta tienen contacto con todos y cada uno de los centros intraterrenos que están revelados. Nuestro grupo es solamente uno de esos grupos. Quienes componemos Grupo Uxim somos entre tantas partículas planetarias, algunas de las que están vinculadas a la energía de Erx. Entonces no hay ningún tipo de exclusividad. En todo el planeta hay seres que son tocados por la energía de Erx. En todo el planeta hay seres que son tocados por la energía de todos y cada uno de los centros planetarios y de las civilizaciones internas que se asientan sobre los centros planetarios. Quiere decir, no tenemos que romper con esta mitificación de que si estoy en contacto con Erx es porque vivo en Córdoba y soy argentino. Y si estoy en contacto con Mirna Yad es porque soy brasilero y vivo en Brasil. Y que si estoy en contacto con lo que... tenemos que romperlo, esto es toda una cristalización. Hay seres que no saben nada de Erx, que están expresando la energía de Erx en Noruega. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque lo expresan por actitud, por irradiación. Porque el contacto de un ser con un centro intraterreno es interno. Entonces, en cada ciclo, el ser puede confirmar esa relación interna con un ciclo o dar por terminada esa relación y comenzar una relación interna nueva con otro centro. Entonces, hay seres que durante ciertas tandas encarnatorias mantienen una vinculación interna con un centro planetario, que puede ser el centro de Erx, o con cualquier otro centro planetario. Y todo lo que esos seres hagan como expresión de su conciencia va a expresar la energía de ese centro planetario con el cual está coligado internamente. Un ser no puede elegir con qué centro planetario estar coligado. Un ser lo único que puede hacer es intentar entrar en sintonía con la esencia interna presente en él y expresar lo que esa esencia interna le ofrezca. Eso es lo que un ser tiene que intentar. Entonces, no importa si yo sé con qué centro planetario estoy en sintonía internamente. Lo único que debe importarme a mí es que la esencia presente en mi interior puede expresarse en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis acciones. Entonces, si mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones son elevados, todo aquello que es inherente a mi proceso interno se está volcando a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, esto de saber o de percibir cuál es el patrón empático que tenemos con algún aspecto de la vida planetaria en particular, como puede ser un centro intraterreno, es secundario en relación al trabajo arduo, intenso y sostenido que tenemos que intentar desenvolver en relación a nuestra conciencia interna y a la luz presente en nuestro interior. Porque si nosotros no hacemos ese trabajo de intentar reducir las distancias con nuestra esencia interna, no importa nada, la teoría, los conceptos
y los conocimientos huecos que podamos almacenar, huecos porque no sirven para expresar nuestra esencia, huecos porque lo único que hacen es llevarnos a una especie de manipulación y ostentación de conocimiento que en definitiva por sí misma no sirve para nada. Porque si al momento de hablar de estas cuestiones no es nuestra esencia interna la que se vuelque, ¿de qué sirve hablar de ellas? Si al momento de intentar profundizar estas cuestiones no permitimos que sea nuestra conciencia interna la que muestre el camino y el tratamiento adecuado, ¿de qué sirve hacer este tipo de reuniones y de charlas? Entonces, aquí hay seres que internamente están relacionados con distintos centros planetarios. Entonces nadie puede pensar que las personas que van a las charlas de Grupo Uxim, no importa en qué país, ciudad, provincia, son todos seres ligados a ERX. Esto sería una locura. Sería como ir a la cancha y decir, bueno, por aquella puerta los de San Lorenzo, por allá los de Boca, a ver, muestre el carnet. Esto no existe. Los seres reciben estímulos internos para participar de ceremonias de ampliación, de ceremonias de comunión, de ceremonias trascendentes, quiere decir ceremonias que les permitan trascender lo que ellos son. Y esos aspectos ceremoniales, esas dinámicas en el mundo material, ocultamente pueden estar sustentadas o pueden estar respondiendo a Erx, a Mirnayad, a Miztlitlán, a Aurora, a Lis, a Nutea, a Iberá, a cualquier centro revelado planetario, no importa cuál, o a una combinación de esas energías que por trabajar en profunda comunión incluso pueden percibirse como una sola a partir o a pesar de ser una multiplicidad. Ahí volvemos un poco entonces a la observación de aspectos interiores desde la mente racional o especulativa, porque los síntomas de un nuevo código genético, ¿cuáles serían los síntomas de un nuevo código genético? No es para que lo contestes, no te hagas problema. Era una pregunta en voz alta que hacíamos para la conciencia de todos. A ver, un ser puede tener mirada dulce, puede parecer espiritual, puede hablar una voz muy calma, ¿sí? Puede parecer que flota. Entonces el Padre Pío era un desastre. No tenía nada que hacer acá. El Padre Pío era tosco, ¿sí? Cabrón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? No existen síntomas de eso. Porque la jerarquía misma dice, llegarán los momentos que todo lo que ustedes observen en el mundo material no será digno de crédito. ¿Sí? Entonces, nadie va a saber si un ser tiene una condición evolutiva u otra, si carga o no con la posibilidad de contar con el código genético. Porque esos son aspectos subjetivos e internos. Entonces, un individuo no es lo que aparenta ser. Un individuo no es lo que otros dicen de él. Un individuo no es lo que él dice de él, ni lo que piensa de él, ni lo que cree de él. Un ser es esencialmente su verdad interna y él no tiene injerencia sobre esa verdad interna. Entonces, un ser es solamente su verdad interna. Y él tiene que aspirar a conocer y reflejar esa verdad interna por sobre cualquier otra cosa. Ni observarse, ni analizarse, ni observar ni analizar a los otros. Si tienen o no un nuevo código genético, si es espiritual o no. Porque en esa observación, la humanidad es una gran teatrera. Hace 3000 años, cuando los griegos inventaron el teatro, ¿sí? Estaban diciendo algo muy particular. El teatro hubiera ofrecido para la humanidad una forma de representar simbólicamente el ensayo de los seres, ¿sí?, en la asistencia y la experiencia ante los problemas. Bueno, la humanidad entendió otra cosa, que había que hacer teatro. Y que cada uno podía elegir el papel que más le gustara. ¿Sí? Entonces, no entendimos la esencia que la vida creativa ofrecía a través de ciertas actividades. Y hoy no solo seguimos sin entenderlo, sino que cada vez complicamos más la situación. Entonces, un ser puede portar el nuevo código genético y parecer la persona más normal del mundo, el más aburrido del mundo, ¿sí?, el más común del mundo.
Un nuevo código genético es un patrón energético, no es un patrón material, no es un patrón químico, es un patrón energético. El ADN sí es un patrón químico, que tiene una contraparte sutil, pero el nuevo código genético es un patrón absolutamente subjetivo, sutil y electromagnético. Entonces, un ser puede portar el nuevo código genético y no dar ningún síntoma de eso. ¿Por qué? Porque el código genético tiene etapas de manifestación. Y en algunas de esas fases de manifestación, su trabajo es absolutamente oculto, subjetivo, interno. Nos preguntan si como raza estamos demorando la transición, ¿qué pasa en relación a esa demora con los reinos infrahumanos, con el reino mineral, vegetal, animal? Y nosotros estamos demorando la transición para todos los reinos. Como la humanidad en el mundo formal y material es la cabeza de los reinos, la humanidad de superficie es la cabeza de la actividad en la superficie planetaria, en el mundo material, tridimensional, ¿no? Entonces, los reinos infrahumanos también ven un proceso de interferencia en cuanto a poder tramitar la transición planetaria. Y los seres que sean interferidos y las partículas que sean interferidas por demás van a recibir un beneficio de una ley que bajo ley de karma y bajo ley evolutiva superior es subsidiaria, o es vista como subsidiaria, que se llama la ley de compensaciones. Entonces, todas las partículas que no por sus condiciones, sino por condiciones de terceros o de terceras categorías de partículas, vieran demorado, retrasado o afectado su proceso evolutivo, van a ser compensados en términos de conciencia. Para eso está la ley de compensaciones. La ley de compensaciones se puede aplicar tanto bajo ley de karma, ¿sí?, como bajo los inicios de la ley evolutiva superior, ¿sí? Tiene alcance su interacción tanto bajo ley de karma como bajo ley evolutiva superior. A veces, bajo ley de karma se reciben compensaciones puntuales. En oportunidades también, cuando la partícula ya está bajo ley evolutiva superior, recibe compensaciones por procesos que no eran directamente relacionados a su voluntad o a su actitud y vividos bajo ley de karma, ¿sí? Ahora, muchas partículas de los reinos infrahumanos están siendo también rescatadas y para ellas, a través del rescate, terminó la transición. Todo se utiliza en el cosmos, nada se deja de lado. Cuando el hombre, por negligencia, por desprecio, genera incendios en los bosques, en cualquier región del planeta, volúmenes inmensos de esencia vegetal son rescatados. Porque si un bosque se destruye, ¿sí?, la voluntad única del cosmos no desaprovecha el rescate de la esencia presente en ese bosque. Entonces, la purificación en ese momento está trabajando y la transmutación sobre esa región y sobre ese bosque. Bien, entonces, la jerarquía trabaja en el rescate de la esencia vegetal que está ahí, de la esencia mineral que está ahí, de la esencia animal que está ahí, porque un bosque es un conglomerado, ¿sí?, de una interacción muy profunda de distintos reinos, pero principalmente del reino vegetal, que es la masa principal en un bosque, ¿no es cierto? Entonces nada se desaprovecha, todo realmente se aprovecha en términos evolutivos. Entonces en un incendio, rescate masa de esencia vegetal. Y lo mismo ocurre en un terremoto y lo mismo ocurre en cualquier momento donde la purificación o la transmutación se hacen presentes.